¿cómo les va? Acá estamos en este ciclo que hemos llamado Haciendo Buena Letra con autoras y autores de Planeta, en este caso con Mariana Eva Pérez, con este libro realmente notable, Fantasmas en Escena, Teatro y Desaparición, que, bueno, Mariana te decía hace un ratito, mucho más que un libro sobre dramaturgia, sobre teatro. Acá hay muchos conceptos, has hecho un trabajo enorme sobre, actualizando, me parece, todo lo que tiene que ver con el concepto de desaparecido, de subversivo, todo lo que tiene que ver con esta etapa tremenda de la historia argentina, partiendo obviamente de conceptos de Foucault, de Pilar Calveiro, ¿no? Que hablan de la biopolítica de la desaparición. Es interesante, ¿no? Porque la biopolítica Foucault la piensa en principio como ese rol del Estado que tiene que asumir a partir del siglo XVIII como un Estado que se ocupa de la biopolítica en el sentido del cuidado, de la salud, de lo que le pasa a la gente, también del control, pero acá tenemos una biopolítica muy particular, ¿no es cierto?, a partir del 76, ¿no? Sí, yo la pienso como una biopolítica que produce una forma de vida, en el sentido que vos decías antes, pero una forma de vida muy particular, en realidad algo que no está ni en la vida ni en la muerte, que es la espectralidad, digamos. Yo Claro. pienso la desaparición como un proceso de producción a escala masiva del Estado de fantasmas que todavía rondan nuestra vida social. Y es una experiencia esta, la de lo espectral, es una forma de experimentar la desaparición, Sí. que es quizás un poco tabú. En los últimos años se está empezando a hablar un poco más de estas cosas, a tomar este marco teórico también de los estudios de la espectralidad, no como para pensar que esto no es ninguna patología de alguien que imagina cosas, ve fantasmas o le habla a los desaparecidos, sino que tiene que ver, es constitutivo de la desaparición, que la desaparición fue diseñada así, para seguir actuando así hasta el presente. Sí, claro, el más claro fue Videla cuando dijo no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, ¿no? Ahí está hablando Exactamente, de una espectralidad, exactamente. ¿no? Algo que está ahí dando vuelta. Y bueno, aparecen Un tratamiento muchos X, dice él. Se le da un tratamientos X. tratamiento X. Tratamientos X. Vos sabés que, Es buenísima esa entrevista de él, es cortita, pero es la bueno, síntesis esa entrevista de lo que hicieron. la publiqué por primera vez yo en Canal 7 hace unos años. Está completa porque es muy interesante de dónde viene lo que él dice, ¿no? Que es a partir de una pregunta, y el tipo desarrolla ahí toda una teoría muy, muy impresionante, ¿no? Que es esto, X o Y y todo esto. Y también hay un elemento ahí, entre tantas cosas que vos hablás, que a mí me parecieron muy interesantes, que es el cuestionamiento, finalmente, me parece a mí, a la narrativa humanitaria en el tema, ¿no? Ujú. Que de alguna manera deja por fuera la condición política, los proyectos políticos que llevaron a esas personas a luchar en aquel momento. Contanos un poquito esta crítica a la narrativa humanitaria, ¿no? Bueno, es una forma, ¿no?, de caracterizar a la narrativa, la forma de dar sentido y de contar a lo que había sucedido en la dictadura, que es bien propia, bueno, de la propia dictadura, digamos, de la resistencia durante la dictadura y de los primeros años, ¿no?, de posdictadura. Tenía que ver con una necesidad estratégica primero, ¿no?, de inocentizar a las víctimas para reclamar por su aparición con vida, pero el peligro de que eso se fuera instalando como, digamos, una narrativa estable de la cual contar esto, bueno, era complicado porque vaciaba a estas víctimas, que de pronto eran presentadas solamente en esa dimensión, de su cualidad política, ¿no? Y de toda la explicación de lo que había sucedido, de por qué había sucedido esto que había sucedido. No era una banda de locos que un día se levantaron y decidieron salir a secuestrar gente, sino que tenía que ver con procesos políticos previos, nacionales, regionales, mundiales, digo, como ese vaciamiento de la dimensión política es un peligro, me parece, que está en los discursos de derechos humanos. Al mismo tiempo la critico, pero también la rescato, porque ha sido y continúa siendo en muchos escenarios actualmente una herramienta eficaz para oponerse, bueno, eficaz hasta ahí, pero bueno, la Sí, que hay, ¿no?, para sí, oponerse a sí. las desapariciones en curso, ¿no? La denuncia a nivel internacional, el atender a estos problemas en tanto violaciones a los derechos humanos. Y después me interesa cómo se va dando la recuperación de esa dimensión política a partir más o menos de mediados de los 90 y cómo la toma el kirchnerismo y esta especie de amalgama que nunca termina de cuajar y que yo la llamo narrativa humanitaria, militante humanitaria, porque no encuentro una síntesis, ¿no? Y que de alguna manera se sostiene, donde hay como una reivindicación
en abstracto, de un ideario político, de ideales de liberación nacional, ¿no? de soberanía, de integración continental, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo ahí una dificultad para hablar del tema de la lucha armada. Totalmente. Y bueno, y muy interesante lo que rescatás de Pilar Calveiro, de la desaparición como un mensaje, ¿no? Como un elemento de comunicación, en el sentido de cómo se dio la desaparición, de los, entre comillas, responsables, pero también de gente que no tenía nada que ver, como una idea de que llegue a toda la población y que el terror realmente surta efecto, ¿no? Que Exactamente, exactamente. Me interesaba ir hasta el fondo de la idea de terrorismo de Estado y entenderla como práctica terrorista, entender la especificidad terrorista, digamos, de esta biopolítica de producción de espectros, ¿no? Entonces, entender que los desaparecidos, esos cuerpos que son sustraídos, pero al mismo tiempo algo de eso también se deja ver, ¿no? Son los destinatarios directos, porque son aquellos que se rebelaron y que estaban poniendo en peligro, digamos, bueno, lo que todos ya sabemos, digamos, claro. no voy a entrar acá en explicaciones históricas que van muy lejos, digamos, de lo que era ese momento de mediados de los 70, ¿no? En Argentina, en Latinoamérica, etc. Y entonces eran los destinatarios directos, claro que sí, las guerrillas y todo tipo de disidencia política y social, pero también eran un mensaje. Y ese mensaje es para toda la sociedad, y eso es lo que sigue haciendo efecto también hoy, y ahí me interesaba poner también el foco. Claro, el tema de que cualquiera podía ser víctima, ¿no? Que eso estuvo también manejado por la dictadura. Y además, bueno, esta es una tesis El terror, es el doctoral. terror, eso es el El terror. terror. Claro, el terror tiene que mostrarse, tiene que verse y tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque si no afecta solamente a un sector y no surte efecto, ¿no? Exacto, si no es represión. Claro, Claro. exactamente. Esa es la diferencia entre terror y represión. Bueno, y vos trabajaste además en esta tesis doctoral bueno, que transformaste en libro. Recordemos que María Eva Pérez es doctora en literatura romántica en la Universidad de Constanza en Alemania, además de licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Y en esta tesis doctoral trabajaste nada más y nada menos que sobre 140 obras que se estrenaron entre 2001 y 2015, ¿no? Un periodo muy fructífero en torno a la temática de la desaparición, ¿no es cierto? Sí, ¿Y en con qué te realidad, sí, yo comencé investigando, pensando que podía investigar la dramaturgia de postdictadura. claro, Y en realidad esas 140 obras que me encontré en un momento que había compilado sin mucho esfuerzo, sin mucho sí, buscar, en realidad abarcaban todo este periodo extendido de postdictadura, y ahí es que decido hacer un recorte y quedarme con lo más reciente, que me claro. parecía lo más desafiante, lo más estimulante, y también donde yo podía hacer un aporte, porque yo venía también de estar, por ejemplo, en Teatro por la Identidad desde su fundación, entonces Claro. conocía tras bambalinas, vale, Sí, sí, valga la sí. redundancia de decirlo así, todos esos procesos, que no tenía que tampoco ir a buscarlos, ir a entrevistar gente o ir a buscar biografía porque había sido parte, entonces me parecía que valía la pena contribuir un poco a historizar esa parte más reciente. ¿Y con qué te encontraste en estas obras? ¿Con qué me encontré en estas obras? Me encontré, por ejemplo, con que dentro de esta narrativa humanitaria, que es la que se lleva mis peores críticas, pobre, pero que también dentro de esta narrativa es posible ampliar el repertorio de temas, de protagonistas, de conflictos, ¿no? Ahí está la obra de Claudia Piñeiro, Un mismo árbol verde, que plantea un paralelismo muy interesante con el genocidio armenio, y muestra los efectos devastadores de la desaparición en la intimidad de una familia hasta el día de hoy. Que bueno, que es un poco el riesgo para esa narrativa de reducirlo a la dimensión privada y familiar, pero realmente eso existe y está muy bien mostrado ahí. Me encontré, digamos, con dramaturgias no realistas, sería como una dramaturgia realista, que sí pueden traer a escena al fantasma, que puede aparecer un personaje y decir yo soy el fantasma, yo soy el Claro, muerto, y entonces ahí vemos como todos los demás personajes qué hacen con el fantasma, si lo escuchan, si no lo escuchan, y también la audiencia queda implicada en esta aparición del sí, sí. fantasma. Y también me encontré con que en esos años sí emerge un grupo nuevo, de un tipo de dramaturgias nuevas, que son las que yo, para no hablar de hijos, llamo de las víctimas infantiles. Entonces ahí trabajo con una obra de una joven autora que vivió su adolescencia en el exilio. Claro. Digamos, como para contar estas historias en primera persona, no se trata de hijos de, sino que se trata de un grupo de adolescentes en el exilio que cuentan su propia historia, o intentan contarlo, en realidad no pueden, en realidad hay como una dificultad para armar un discurso único, que es lo que muestra
la obra. Entonces yo terminé armando como estas 4 categorías de dramaturgias realistas por un lado, no realistas por el otro, y dentro de las no realistas me interesó separar lo espectral y lo fantástico y entender cómo funcionan cada una de las dos cosas, aunque, digamos, son vecinas, pero tienen sus especificidades. Claro, ahí te quería preguntar esta diferencia entre lo espectral y lo fantástico, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia, ¿no? Bueno, por un lado, el fantasma es igual la figura como paradigmática del relato fantástico, de la literatura fantástica, ¿no? Pero lo espectral lo vamos a encontrar funcionando no solamente en la literatura, sino también hay un montón de estudios de los años más recientes que, digamos, trabajan lo espectral en la fotografía, en la arquitectura, digamos, tiene que ver con esto, con lo fenomenológico de la aparición del fantasma, que es un tipo de reflexión que abre Derrida con Espectros de Marx, y bueno, y que abarca un conjunto de disciplinas bueno, literatura, sociología, digamos, gente que desde diversas disciplinas dicen vamos a pensar en serio esto que reaparece constantemente en todas las culturas, que es la figura del fantasma. Eso por un lado. Y por otro lado, lo fantástico me interesó pensarlo en un sentido más amplio, como por ejemplo la indeterminación, la disolución de nexos causales, digamos, es algo que tiene más que ver con los procedimientos, lo encuentro más a nivel de los procedimientos, aunque también encuentro figuras. Una de las obras que analizo, por ejemplo, un personaje es un Odex, una lata de Odex que cobró vida y es un personaje, ¿no? Bueno, claro. Y colabora en el duelo de la protagonista, también hay un fantasma en esa obra. Digamos, me interesaba como separar y entender cómo funcionan las dos cosas, lo espectral por un lado, y por otro lado lo fantástico, que involucra otra serie más amplia de figuras y de procedimientos. ¿Cómo te parece que está hoy tratado el tema desaparecido en el ámbito académico? Habiendo recorrido todo esto, ¿no? En el ámbito académico, bueno, hay una cosa que es cierta, y es que la academia internacional presta mucha atención a lo que pasa en Argentina, en ese sentido. Eso me parece que hay otras cosas donde los argentinos nos creemos que el mundo nos está mirando y nada que ver, pero con esto sí. Digamos, todo el proceso de memoria en Argentina es seguido muy de cerca por un grupo enorme de estudiosos de todas partes. Pero a veces me parece que falta por ahí diálogo, o nos falta quizás a nosotros también la misma vocación de poner en diálogo lo que pasó acá con lo que pasa en otros países. Pienso que a veces está muy vuelta la mirada hacia el ámbito doméstico, acá en lo académico, porque también Argentina ofrece tantas cosas para analizar y para pensar, digamos, tenemos desde los juicios con la escena que se ha digitalizado en los últimos años y que se pueden ver por YouTube, tenemos las producciones culturales que no paran. Te comentaba antes de empezar esta muestra de hijes poéticas de la memoria que está cerrando estos días en la Biblioteca Nacional, y que uno dice, todo esto es lo que hicimos, ves el cuerpo de obra y decís, no lo puedo creer. Entonces hay como muchos temas y muchas cosas para analizar, y entiendo que por ahí la academia se concentre por ahí en lo que pasa acá, pero también encuentro la riqueza de ponerlo en relación con lo que pasa en otros lugares. Yo esta tesis la escribí mientras estaba en Alemania, entonces el tema del holocausto siempre estaba también muy presente como marco para la comparación, y me parece que así, bueno, también por eso yo tomo una obra, la de Piñeiro, que abre el juego, digamos, a la comparación con el genocidio armenio. Entonces eso me interesa. Claro, otro genocidio. Bueno, aparte has hecho un trabajo de compilación extraordinario, de una actualización, me parece, de cómo está el tema del estado de la cuestión, ¿no? Que va mucho más allá, como te decía, de la dramaturgia, así que, bueno, recomendamos muy... Quizás donde me quedé con más ganas de actualizarme un poquito más, porque la defendí en 2019, la tesis, es con el tema del exilio, que felizmente veo que se está produciendo y escribiendo muchísimo más sobre eso, así que quizás ahí tengo todavía mucho para actualizarme yo. Para otro libro. Bueno, pero recomendamos muy particularmente Fantasmas en Escena, Teatro y Desaparición, de Mariana Eva Pérez, un libro interesantísimo, y digo, la verdad, como lector de tema histórico-sociológico, una gran actualización sobre el tema desaparecido, el subversivo, la dictadura, con bibliografía muy actualizada. Me encantó lo de Gatti que citás, ¿no? como quizá lo más reciente. Así que bueno, muy recomendado. Muchísimas gracias, Mariana, por este ratito. Muchas gracias a vos por la entrevista. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias.